Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. El tema que estoy predicando en este día: ¿por qué crece la apostasía? Porque tenemos una iglesia carnal y no espiritual. Porque tenemos una iglesia avariciosa, amante del dinero y el materialismo. Muchos de ustedes, cuando estaban en su tierra, se transportaban en el carrito de Don Fernando. Un ratito a pie y otro andando. Número 3, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Número 4, son 5 razones por qué la apostasía crece. Número 4, y no se ofenda conmigo, pero lo dije anoche en una vigilia con el pastor de las Asambleas de Dios, el pastor José Antonio Araujo. No sé si lo conoce usted, está en Sterling, una iglesia que ha crecido bastante. Número 4, y esto es poderoso, porque tenemos la mayor cantidad de ignorantes en 2000 años de historia. No es una ofensa. Quizá usted terminó escuela, fue a la universidad, tiene títulos en divinidad, maestría, doctorado, pero tenemos ignorantes como nunca. Aún desde los púlpitos, que no conocen la palabra, teniendo la palabra, no la conocen. Por eso es que las iglesias de los falsos están llenas. Están llenas de vacas de Bazán, de gentes con cabezas vacías, que nunca se toman el tiempo de escudriñar la Biblia, de investigar, de corroborar, de confirmar, de investigar. No. Y es triste que usted pierda su salvación por ignorante. Yo no sabía. Los que están en la iglesia de los mormones o los testigos de Jehová, y le enseñan, pero enredado, pero están allí porque no conocen la verdadera palabra. Pero evangélicos, cristianos, que se han dejado seducir por este movimiento neopentecostal. El movimiento neo viene de nuevo pentecostal. Y aquí abunda mucho en el área metropolitana de Washington. Aquí hay muchas iglesias, 20, 30 años atrás. Yo tengo 30 y pico de años predicando aquí en Washington. Años atrás habían iglesias buenas, tremendas, incluyendo iglesias del nombre como Apóstoles y Profetas del Salvador. Se desviaron. Sus líderes se hicieron apóstoles. Metieron encuentros, que es una herejía grande, de César Castellanos en Bogotá, Colombia, que lo que ha hecho es destruir, dividir, confundir y hacer daño a la iglesia. Porque las cosas de Dios no dividen, ni destruyen, ni confunden. Y estos grandes, o eran grandes, ahora con los títulos han cambiado la dirección de la iglesia. Metieron la nueva teología, una teología de dulce de algodón, una teología renovada, restaurada, modificada, cambiando todo. Y por eso traen una retahíla de predicadores de prosperidad. Todos viven del mismo grupo, todos son avariciosos. Su mentalidad, su corazón son carnales, están en la herejía. Por eso Pablo dice aquí, y le dice a Timoteo como una gran advertencia, porque Pablo crió a Timoteo en el Señor. Pablo lo levantó en el Espíritu de Dios, en la presencia de Dios. Y cuando él fundó la iglesia de Éfeso, le dijo: ahora te dejo a ti como pastor de esta congregación. Y por eso le dice: pero el Espíritu dice, Timoteo, claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuídate, guárdate, defiende la sana enseñanza, la misma que te entrego a ti, que se le entregue a ti tú también. ¿Por qué crece la apostasía? Por ignorancia, por falta de escudriñar la palabra. Usted tiene su Biblia, levántela, léala, escudriñala, léala. Si usted puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas viendo televisión y no puede pasar el mismo tiempo leyendo la Biblia, usted tiene problemas con Dios. Problemas. La palabra es la que cambia, la que vivifica, la que restaura, la que toca, la que bendice. La palabra. Y por último, número 5, ¿por qué crece la apostasía? Esto usted tiene que saberlo, porque la venida del Señor está a las puertas. Ya. Queridos hermanos, me han pedido que hable un poquito qué hacer ante los ataques contra la fe. ¿Cómo actuar nosotros? Llámese a través de las sectas
o llámese de aquella corriente que quiere sacar a Dios de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, lo que tenemos que hacer es descubrir que sí hay personas que nos quieren destruir la fe. Eso es lo primero. Si ustedes y yo no logramos descubrir que hay gente que nos quiere destruir la fe, nunca la vamos a cuidar. Nunca nos vamos a preparar. Yo quiero comenzar leyendo las Sagradas Escrituras allá en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a leer de la Reina Valera, que es la Biblia de los hermanos separados. Y la vamos a leer de esa Biblia, aunque le quitaron sabiduría. Pero la vamos a leer de ahí. ¿Por qué la vamos a leer de ahí? Porque los hermanos separados también van a escuchar esta enseñanza. Y necesitamos mirar qué dice las Sagradas Escrituras. ¿Será verdad que va a existir o existe gente que quiere destruirnos la fe? ¿Cómo nos la van a destruir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Debemos hacer algo o no debemos hacer nada? Escuchemos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A ver, el Señor viene y nosotros nos vamos a reunir con Él. Y en cuanto a eso de que el Señor viene y nos vamos a reunir con Él, no nos tenemos que dejar mover de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros esperamos. Repítalo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos podemos dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. El peligro es que mientras esperamos la venida del Señor, venga alguien y nos cambie la forma de pensar. Y dice Pablo, y que nosotros seamos fáciles en cambiar la forma de pensar. Ese es un peligro. Ya existía ese peligro. Y cuando la Biblia lo deja plasmado es porque no solamente existía, sino que además sigue existiendo y existirá para siempre. Ese es el peligro de los cristianos. Lo que en castellano nosotros llamamos lavado de cerebro. Repítalo otra vez, lo último. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no permitan que le hagan un lavado de cerebro y cambien la forma de pensar. Hay un peligro. ¿Y cómo no van a querer transformar la forma de pensar? ¿Quiénes van a querer transformar nuestra forma de pensar? Escuche, siga. Ni por carta. ¿Ni por qué? Ni por carta. Escuche, ¿cómo no van a querer transformar la mente? Por cartas. Siga. Ni por carta como si fuera nuestra. Van a querer transformar nuestra forma de pensar a través de cartas como si fueran de los apóstoles. ¿Ustedes no han visto que eso se ha ido cumpliendo? ¿No han visto cómo la nueva era ha querido transformar la forma de pensar de los cristianos? ¿Se acuerdan una de esas cartas o uno de esos libros que utiliza la nueva era? El Evangelio de Judas. ¿No lo han escuchado? Donde dice que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Y que de paso hicieron una película de eso. Y que muchos ya se están dejando transformar la mente por eso. ¿Por qué? Porque es el Evangelio de Judas. Pero usted no sabe que la Biblia dice que aquellos que vienen a hacerle un lavado de cerebro van a escribir cartas y la van a hacer pasar como si fueran por los apóstoles. Repítalo.
ni por carta como si fuera nuestra. Ni por carta como si fuera nuestra. Son muchas las personas que vienen queriendo transformar la mente de ustedes a través de escritos. Les pongo ejemplos. Los testigos de Jehová con las atalayas. Y dicen que eso es tan importante como la Biblia, haciéndoles creer como si fuera revelación de Dios, como si viniera de los apóstoles. Los mormones con el libro Mormón, que ese es más que la Biblia, escritos. Y eso va a llegar a nosotros, ha llegado a nosotros. ¿Cuántos libros no tienen los hermanos separados que vienen engañando? Y no solamente los hermanos separados, la nueva era. ¿Han escuchado cuántos libros de ellos llegan a nuestras manos queriendo destruirnos? ¿Han visto o han leído el libro o la película del Código de Da Vinci? Que también viene a lavar el cerebro a la gente. Bueno, eso está ya escrito. Y dice Pablo que debemos tener cuidado porque eso nos vienen a robar la fe, quitando nuestra manera de pensar que nosotros traíamos, lo que nos han enseñado a nosotros. Repítalo y sigue. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Ahora, cuando no es solamente por los libros, por los escritos, cuando no pueden por libros o por escritos, ¿cuál es la otra técnica que utilizan? No, antes de la palabra. Ni por espíritu. Por espíritus. Es que a mí se me reveló el espíritu. Es que un día yo estaba trabajando y me dijo el espíritu: Pánfilo, funda una nueva iglesia. Petronilo, usted no debe confesarse. A mí se me reveló el espíritu. Observen que ese es el común denominador de los hermanos separados, de las sectas. Decirles a ustedes que tuvieron una revelación del espíritu. Y con eso, ustedes quedan. Si fue el espíritu, bienvenido. Juegan utilizando al espíritu. Cuando no pueden por escritos, vienen metiendo de por medio al espíritu. Y cuando no pueden con cartas o diciendo que se lo reveló el espíritu, entonces utilizan, siga. Ni por espíritu, ni por palabra. Entonces comienzan las palabras. La iglesia es la gran prostituta, el papa es la bestia. ¿Cuántas cosas comienzan a decir? A destruir la fe con libros, a destruir la fe diciendo que ellos tienen el espíritu y que nosotros no lo tenemos. Y ellos tienen el espíritu, ¿sabe por qué? Porque hablan en lengua. Fuera Satanás. Tienen el espíritu. Los católicos no lo tienen. Y también dice la Biblia, por palabras. Hablan y no escuchan. ¿Saben cuál es el método de los hermanos separados? Hablar y no escuchar. Eso me lo sé yo de memoria. Y yo trabajé en una diócesis donde existían muchos hermanos separados. Y eran tan, no sé qué palabra usar, tan atrevidos, que le llegaban a la casa cural a predicarle al cura. Y llegaron a la parroquia donde yo estaba trabajando, era párroco, y mi hermana era la secretaria. Y llega mi hermana corriendo y me dice: ahí llegaron unos hombres y parece que son pastores. Yo le dije: hágalos entrar. Usted, por favor, queremos hablar con el cura. Yo le dije: ya va un momentico, ya se lo busco. Me fui al cuarto, busqué la Biblia. Regresé, le dije: a la orden, queremos hablar con el cura. Y le dije: soy yo, a la orden. Dijo: venimos de parte de Jehová por revelación del Espíritu a predicarle a usted para que salga de la gran Babilonia, de la gran prostituta, para que se pueda salvar. Y comienza el hombre a predicarme, pero el uno predicaba y el otro escuchaba. Entonces dijo: ponga cuidado como un pastor
era un superintendente, era testigo de Jehová. Un superintendente le predica a un cura y comenzó a predicarme. Y como yo tengo la cara de bobo pero bien administrada, le ponía la carita de bobo y me iba predicando y me predicó. Cuando ya terminó de predicar, dijo, nos vamos. Le dije, no, ya, vamos un momentico. Ahora le toca al pueblo. Ahora me toca a mí predicar. No tenemos tiempo, se nos acabó el tiempo. Le dije, no, lo normal es que usted hable, yo lo escucho. Ahora yo hablo y usted me escucha. No, se nos acabó el tiempo. Le dije a mi hermana, écheme el candado a la puerta, no me lo deje salir. Écheme la llave. Y le dije, y ahora usted va a ver cómo un cura le predica a un superintendente. Y comencé y le prediqué. El hombre gritaba para que el otro no me escuchara. Pero yo lo ponía a leer y él iba leyendo. Él mismo iba leyendo. Y se enfureció muchísimo. Cuando ya le expliqué todo lo que él le había dicho, entonces le dije, bueno, muy bien, ahora sí ábreme la puerta. Abrió la puerta. Cuando ya estaba afuera, comenzó a decir, no, y ustedes bautizan a los niños y la Biblia dice, ¿usted quiere que le predique sobre el bautismo de los niños? Con gusto se lo voy a predicar. No, y salió corriendo. Y como yo en ese tiempo todavía era joven, pues salí corriendo también a la batalla. Mire, allá en Hechos capítulo 2, versículo 39 dice, porque la promesa del Señor es para ustedes y también para sus hijos. Y le fui predicando. Y íbamos por la plaza corriendo los tres. Y yo le iba predicando y ellos no podían hacer nada, porque si ellos corrían, yo también corría. Y hasta que no le prediqué el bautismo, no me quedé tranquilo. Y le dije, ¿y si quiere más? Digo, no, chao. Más nunca volvieron, se curaron. Pero andaban predicando con palabras, destruyendo la fe. Y eso nosotros no lo creemos. Pensamos que eso no nos hace daño. Esos folleticos que reparten en la calle, que ustedes agarran y leen, ustedes no saben el daño que les hace. Nos vienen haciendo daño, destruyendo. Y dice Pablo, eso es para lavarnos el cerebro, la mente. Siga. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Se acuerdan cuál es el lema de los protestantes para conquistar gente? El Señor viene, ya viene. Conviértete, hermano, que el Señor ya viene. Y si no, en el rapto se lo va a llevar a nosotros y ustedes se van a quedar latiéndole a la luna. Ese es el lema de los protestantes. Siga. Nadie os engañe. Otra vez. Nadie os engañe. Otra vez. Nadie os engañe. Estén alerta. Abran los ojos. Estén pila. Nadie significa que hay muchos grupos. Que nadie los engañe. Siga. Nadie os engañe de ninguna manera. De ninguna manera. Ni los adventistas, ni los pentecostales, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los evangélicos, ni con cartas, ni que se me apareció el Espíritu, ni que tuve una revelación, ni tampoco con palabras. Que nadie los engañe de ninguna manera. ¿Será que el católico está preparado para eso? Mentiras. El católico no está preparado para eso. Siga. Se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí aparece una palabra extraña para muchos. La apostasía. Y si ustedes no saben qué es la apostasía, yo tengo que decirle qué es la apostasía. Pero dice en la Biblia que tiene que venir la apostasía. El mismo Pablo le explica a Timoteo qué es la apostasía. Primera de Timoteo, búsquenmela con la Reina Valera y no me pierdan dónde estaba. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué es la apostasía? Porque dice, primero tiene que venir la apostasía. Antes de que Cristo venga, vendrá la apostasía. ¿Ustedes creen que los católicos saben qué es la apostasía? Pues va a venir la apostasía y nadie se da cuenta, y pasó la apostasía y vino Cristo y nadie se dio cuenta. ¿Qué será la apostasía?
Vamos a escuchar qué es la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí está la apostasía. Algunos Apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué será eso de apostatar de la fe, Pablo? Siga. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué es la apostasía? Cuando la gente comienza a decir que le habla el Espíritu y comienzan a escuchar espíritus engañadores. ¿Y qué más es la apostasía? Siga. Y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. La apostasía viene acompañada por varias cosas. Primero, gente que reniega de la fe. Segundo, para seguir espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. ¿Cómo sabemos nosotros que llega la apostasía? Cuando la gente nos caiga a mentiras diciendo, es que a mí me habla el Espíritu y me dice, Petronilo, no se confiese con un hombre pecador igual que yo. Es un espíritu engañador. Pánfilo, eso es mentira que en la hostia está Cristo. Eso es un mero símbolo, porque a mí el Espíritu me dice, es un espíritu engañador. Y doctrinas, aquí donde está, católico. ¿Saben qué es la apostasía? Cuando viene alguien con otra doctrina. Es apostasía. Ustedes piensan que la apostasía es cuando venga alguien y diga, no creo en Dios, reniego de Dios. Esa es la apostasía. No, la apostasía es cuando las personas vienen en nombre del Espíritu. Cuando las personas vienen también con doctrinas diabólicas. Traen doctrina. ¿Dónde está el error del católico? ¿Por qué el católico no se ha dado cuenta que ha llegado la apostasía? ¿Por qué el católico no está preparado y no se defiende de la apostasía? De aquellos que reniegan de la fe, que vienen que supuestamente con el Espíritu y que vienen con doctrina diabólica. ¿Por qué los católicos no se han dado cuenta de la apostasía? Porque ellos no saben que el secreto de la apostasía viene, el veneno viene en la doctrina. Cuando el católico sabe que el veneno de la apostasía viene en la doctrina, entonces no anda repitiendo como loro, es que allá se alaba, aquí se alaba, allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, el mismo Dios, la misma Biblia. No, católico, ahí no se distingue la apostasía. La apostasía se distingue en la doctrina. Examine la doctrina para ver si es apostasía. La apostasía se centra en la doctrina. ¿Cómo el católico va a saber qué es la apostasía o quién es apóstata si él ni siquiera conoce su doctrina? ¿Cómo la va a defender? ¿Cómo la va a descubrir? Llevamos 500 años de apostasía y el católico todavía ni siquiera conoce la palabra apostasía. 500 años de apostasía, donde gente que reniega de la fe, que supuestamente le habla el Espíritu y traen otras doctrinas que la Biblia llama diabólica porque no es la de Cristo. Y además, porque vienen enseñando, por ejemplo, la hostia es Satanás. Por ejemplo, el Papa es el anticristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica es la gran prostituta. La Santísima Trinidad es el diablo. La Virgen es una mujer cualquiera. Yo no tengo que confesarme. O sea, son doctrinas. Y el católico que no sabe lo que dice Pablo, dice, eso es lo mismo. Entonces, ¿por qué Pablo habla de la apostasía? Sigan en Colosenses donde estaban, en segunda de Tesalonicenses. Primero tiene que venir la apostasía. Tienen que venir hombres que renieguen de la fe, que hablen de parte del Espíritu y que enseñen doctrinas
diabólicas, que no son las de Cristo. Tiene que venir primero la apostasía, dale. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía hace que el hombre se manifieste como el hombre de pecado. El hombre de pecado no es solamente el que mata. El hombre de pecado no es solamente el que roba, que esa es la mentalidad protestante que nos metieron a nosotros. ¿Quién es el pecador? El que roba, el que mata, el borracho, es decir, el católico. ¿Y quiénes son los santos? Los protestantes, porque no toman, no bailan pegado, no cometen adulterio, ellos son santos. Pero ¿y la apostasía? El hombre de pecado, el apóstata, eso los católicos no saben nada de eso. Si nosotros nos presentamos ante los católicos como el que no toma, como el que no roba, como el que no mata, ya el católico nos pone en un altar y nos prende velas y nos reconoce como santos. Porque el católico nunca ha aprendido en la catequesis, ningún catequista ha enseñado que la apostasía es un pecado y con la apostasía se manifiesta el hombre de pecado que viene destruyendo la fe. No diciendo yo soy ateo, sino desde dentro diciendo yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy creyente, pero reniega de la fe. Cuando yo era católico, eso es apostasía. Cuando usted escuche a un protestante decir cuando yo era católico, diga por su propia boca se está condenando. Eso es apostasía, renegar de la fe. Entonces observen cómo la Biblia viene a decir que así se manifiesta el hombre de pecado, con la apostasía. Y ustedes y yo pensamos que los protestantes no tienen pecado. Y así nos venden esa idea. Yo pecado no tengo. ¿Por qué no se confiesan los protestantes? Porque pecado no tienen. ¿Por qué los católicos nos confesamos? Porque tenemos pecado. Otra vez, repítalo y sigue. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición, el apóstata. Siga. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Escuchen esto. El cual se levanta contra todo lo que sea de Dios. Usted va a decir, pero es que los protestantes no hacen eso. Ellos no hacen eso. Ellos creen en Dios. Pero pregunto, ¿la Eucaristía es dejada por Cristo? ¿Es dejada por Dios? ¿Los protestantes se levantan contra eso o no? La confesión. ¿Ustedes están seguros que Dios dejó el sacramento de la confesión para limpiar al mundo del pecado y salvarlos? ¿Los protestantes se levantan contra eso? ¿Ustedes están seguros que Cristo para salvar al mundo dejó su iglesia y a ella le encargó el evangelio para que el que crea en el evangelio se salve? ¿Creen eso? ¿Y los protestantes aceptan esa iglesia de Cristo? Entonces no es como ellos dicen y como ustedes piensan, que ellos no están contra Dios. Están en contra del misterio de la salvación. Dios para salvar al mundo mandó a su iglesia a predicar el evangelio al mundo entero y ellos están en contra de la iglesia. Para perdonar los pecados dejó el sacramento de la confesión y ellos están en contra de eso. Para alimentarnos espiritualmente nos deja el sacramento de la Eucaristía con palabras claras: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, y el que no lo coma no tendrá vida. A pesar de esa advertencia, ellos van en contra y usted todavía dice, pero ellos no están en contra de Dios. Ellos dicen que creen en Dios. El diablo es padre de toda mentira y nos hace creer que todo aquel que diga que cree en Dios, ese es de Dios y ese cree en Dios. Sepan que Satanás también cree en Dios y dice la Biblia, y tiembla. No se trata de eso. Se trata de mirar cómo están en contra de Dios. Y oiga,
Escuche la palabra de Pablo que viene a decir una afirmación que a veces usted dice, usted está esperando que venga alguien y alguien extraño y diga, maldiga a Dios. Vamos a ver qué dice. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se opone a las cosas que son objetos. Dígame si los protestantes no están en contra de los objetos de culto. En la Iglesia Católica tenemos objetos de culto. ¿Los aceptan los protestantes? No. Pero dice aquí que el apóstata va a rechazar los objetos de culto. Las imágenes son objetos de culto. ¿Sí? El altar, objeto de culto. Los ornamentos del sacerdote, objetos del culto. Ellos se oponen contra todos los objetos de culto. Siga. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Tanto como que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces ustedes están esperando a ese hombre de perdición que se venga al templo y se siente y diga, yo soy Dios. Eso nunca va a suceder. ¿Qué significa que se sienta en el templo de Dios como Dios? Se lo traduzco en castellano. Que no le va a hacer caso a la palabra de Dios y que no le importa un comino lo que diga la Biblia. Es lo que ellos dicen y punto, aunque no esté en la Biblia. Eso se llama sentarse en el puesto de Dios y creerse Dios. Ya no le hacen caso a Dios, que Dios dijo esto, a mí qué me importa. El pastor dice esto y esto es. Y los pastores se creen, no porque digan yo soy Dios, no se trata de eso. Se trata de que ellos mismos se pagan y se dan los vueltos, se cobran y se dan los vueltos. Que ellos mismos son los que dicen, inventan su propia doctrina, ya no le importa la doctrina de Cristo. Ellos mismos inventan su propia doctrina, son Dios. Siga. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Y como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Díganme cuando dice todos los católicos malditos para el infierno. ¿No le están quitando el puesto a Dios? Los únicos que nos salvamos nosotros, díganme los testigos de Jehová, 144,000 salvados, nosotros solos, los demás todos malditos. ¿Qué están haciendo? El puesto de Dios, ya están dando una sentencia, ya estamos todos para el infierno. ¿Quién hace eso? Dios es el único juez. Pero ya los protestantes saben que ellos van para el cielo y los católicos para el infierno, ya lo saben. Ya dieron la sentencia, son Dios. Una persona murió, una persona muy santa, muy buena, y entonces le dio ganas de comerse una gallinita y se la robó al vecino y le metieron un tiro y lo mataron. Pregúntele a un protestante para dónde se va esa persona. Para el infierno, ya es Dios. Cuando la Biblia dice no juzgues, no seréis juzgados, no condene, no queréis condenado, porque el único juez es Dios. Pero ellos se creen dioses. Sigue. Haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? No se le olvide, cuando yo estaba todavía con ustedes le decía esto. Hay un peligro a olvidarnos de esto. Hay un peligro en la iglesia a ignorar esto, desconocer esto, tirarlo a un lado y decir eso es mentira. Eso es imposible. Pero Pablo dice, oye, yo se lo decía cuando estaba con ustedes. Sigue. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya es, otra vez, ya. Porque ya está en acción. Ya está en acción. Ustedes están esperando que venga la apostasía. Ni saben qué es. Algún día vendrá la apostasía. ¿Qué dice Pablo? Ya está en acción. La apostasía, los que ya reniegan de la fe, ya está en acción. Los que vienen predicando
engañando a la gente con falsa doctrina, ya está en acción. Lo que dicen que los inspira el Espíritu, ya está en acción. Los que vienen trayendo libros y cartas haciendo pasar por los apóstoles, ya está en acción. Eso ya está en acción. Pero el católico no lo ha detectado. Repítalo. Porque ya está en acción. Si Pablo dice que ya está en acción, usted puede decir que no. Mi respeto, pero yo a usted no le creo. A Pablo sí. Y esto es palabra de Dios. Ya está en acción. Y si ya está en acción, ¿por qué usted no ha descubierto al apóstata? Llevamos 500 años de apostasía y usted no se ha dado cuenta. Y eso ya está en acción. Siga. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. El Señor lo está deteniendo ya para que el Señor los está, con su palabra, con sus ministros, los está deteniendo. Siga. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esa apostasía tiene que acabarse. Los apóstatas tienen que acabarse. ¿Cómo? ¿Cómo los va a acabar? Ponga cuidado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Con el espíritu de su boca. Lo acabará con el espíritu de su boca. El apóstata sabe cómo es que se tiene que eliminar la apostasía con el espíritu de su boca, la del Señor. Con la palabra del Señor se puede destruir la apostasía. Con el espíritu de su boca, de lo que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así venció al diablo. Y así los cristianos vamos a vencer la apostasía con el espíritu de la palabra del Señor que sale de su boca. ¿Y será que los católicos están utilizando la palabra de Dios, esa que sale de su boca, para destruir la apostasía? No. El diablo le ha prohibido a los cristianos defenderse de la apostasía. Y le ha metido en la cabeza que no hay que predicarle la Biblia a los apóstatas. Y dice la Biblia que es con el poder que sale de la boca de Dios, de su palabra, como se destruye la apostasía. ¿Y cuántos católicos ni siquiera saben que existe la apostasía? ¿Cómo va a destruir la apostasía con el poder de la boca de Dios? Con su palabra. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, para destruir la apostasía, tenemos que predicar la palabra de Dios. Ustedes ven el esfuerzo que hago por predicarle la palabra de Dios día tras día para destruir la apostasía. ¿Y cuántos apóstatas han vuelto a la iglesia? Se le ha destruido la apostasía. Así se destruye la apostasía. Repítalo y sigue. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. La palabra del Señor, la que sale de su boca. Siga. Y destruirá con el resplandor de su venida. Siga. Inicuo Escuche. cuyo... Otra vez. Inicuo cuyo advenimiento venida, es por obra de Satanás. Ya va, un momentico. ¿Es por obra de quién? De Satanás. ¿Cuándo el católico se va a dar cuenta que la apostasía viene por obra de Satanás? Dios dice todos sean uno y Satanás divide. Por obra de Satanás la apostasía. Aquellos que reniegan de la fe, aquellos que traen otras doctrinas, por obra de Satanás. Repítalo y escuchen lo que viene. Destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y escuchen más, ahí viene. Con gran poder y ¿Cómo señales. vendrá? Con gran poder y Usted no señales. se da cuenta. Otra vez. Con gran poder. Quédese ahí, otra vez. Con gran poder. Otra vez.
con gran poder. ¿Ustedes no se dan cuenta que esa es la frase que más repiten los protestantes? Aquí hay poder, aquí hay poder. Aleluya, gloria al Señor, aquí hay poder. Vente conmigo porque aquí hay poder. En la iglesia católica no hay poder, aquí sí hay poder. Sí, vienen con gran poder. Siga. Con gran poder y señales. Y señales. Y prodigios. Y prodigios, milagros. ¿No han visto que los protestantes dicen, esta es la iglesia de Cristo, aleluya? Porque aquí hay poder, aquí hay milagros, aquí hay sanaciones. Y dice la Biblia, ese inicuo, ese apóstata por el poder de Satanás, viene con gran poder haciendo milagros. Y el católico tiene metido en la cabeza, y nadie se lo puede sacar, que todo milagro viene de Dios. Y el católico anda corriendo tras los milagros. Y dice Satanás, ahí viene tras la carnada. Ahí viene tras la carnada. Por eso ustedes verán que cuando se habla de milagros, la gente abunda bastante. Y no saben que el diablo también hace milagros. Repite lo de los milagros. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos, milagros mentirosos, al servicio de la mentira. Siga. Y con todo engaño de iniquidad. Y con todo engaño, para que la gente diga, esta sí es la iglesia de Cristo, aleluya, gloria al Señor. Me meto evangélico, mi tía estaba con un cáncer que ya no podía más, vino el pastor, le impuso las manos, y mi tía se curó. Estos ojos que se lo han de tragar la tierra, lo vieron. Dice la Biblia, con gran poder, al servicio de la mentira. Siga. Y con todo engaño de iniquidad para y con todo engaño, mentira tras mentira. ¿Cuál es el arma de los protestantes para pescar gente? El engaño, la mentira. Ustedes han visto los videos que yo he sacado, si no, mírenlos. Y verán que ellos vienen con mentiras descaradas. ¿No sacaron una mentira que yo me había metido a pastor evangélico? Descarados. ¿No dijeron que el mundo se acababa en el 2000? ¡Qué descaro! Y no se acabó y siguen todavía predicando. Pero no les importa nada, toda clase de mentiras. Siga. Para los que se pierden. Otra vez. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quién? Para los que se pierden. Todo el que le crea al apóstata, que viene haciendo grandes milagros, pero que ha renegado de la fe, se está yendo a la perdición. ¿Y por qué los católicos no hacemos nada cuando vemos que está la apostasía y que se está arrastrando a tanta gente a la perdición? ¿Por qué nos quedamos cruzados de brazos? Porque no hemos creído en la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a creer si no la hemos leído o si nadie nos la predica? Sigue. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál fue el pecado del apóstata? No haber amado la... ¿Otra vez? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es el pecado del apóstata? Haber abandonado la verdad, porque en vez de buscar la verdad, corrieron tras los milagros. Todo aquel que corra tras los milagros va a fracasar. El que corre tras la verdad va a triunfar. Dice la Biblia, porque no amaron la verdad. Vean los debates con los protestantes a ver si aman la verdad. No les importa la verdad. ¿Por qué no vinieron a hablar conmigo? ¿Por qué, si ellos tienen la verdad, por qué no vinieron? Si aman la verdad, ¿por qué no vinieron? No les importa la verdad, abandonaron el amor a la verdad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasa si nosotros amamos la verdad, católico?
para poder destruir la apostasía, debo aferrarme a la palabra de Dios y a la verdad. Debo conocer la verdad. Siga, repítalo, el amor a la verdad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué nos va a salvar? El amor a la verdad. Ahora vamos a hacer eco de algunas palabras. ¿Se acuerda? Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. ¿Se acuerda primero de Timoteo capítulo 3 versículo 15? Si me demoro para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. ¿Se acuerdan Juan 8:31 en adelante? Si ustedes perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad. Entonces aquí dice el amor a la verdad que los hubiese salvado. ¿Se acuerda primera de Timoteo 2:4 que dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? El diablo es al revés. Si Dios trae la verdad, el diablo trae la mentira. Repítalo otra vez de nuevo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor a la verdad nos hace salvos. Hoy católicos, amen la verdad y manténganse en ella. Hermanos separados, busquen la verdad para que puedan salir de la apostasía. Siga. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Un poder engañoso. ¿Para que qué? Para que crean la mentira. Otra vez. Para que crean la mentira. El apóstata, ¿en qué cree? Dale. Para que crean la mentira. El apóstata cree más que el católico, pero cree en la mentira. La fe del protestante es más grande que la del católico. El único problema es que cree en la mentira que le dijo el pastor. Es que el pastor me dijo. Es que yo no escucho a ese cura porque yo estoy firme en mi fe, aleluya, gloria al Señor. Yo tengo una fe muy grande, aleluya, gloria al Señor. Sí, dice la Biblia. Dios les envió un poder para que crean en la mentira. Y usted les muestra la verdad y no son capaces de descubrirla. Qué difícil les queda. Un poder seductor, un poder engañador para que crean en la mentira. Siga. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Los que no creyeron en la verdad serán condenados. Por eso, queridos hermanos, debemos amar la verdad, no la mentira. ¿Cuánta mentira en medio del mundo? Amemos la verdad, no la mentira. Siga. Sino que se complacieron en la injusticia. La mentira es una injusticia a los ojos de Dios. Siga. Pero nosotros... Aquí viene, muy bien, muy bien. Me decían, ¿qué hacer ante la apostasía? ¿Qué hacer ante las sectas? ¿Qué hacer ante el secularismo? El no importancia de las cosas de Dios, el destruir la fe, contra los ataques de la fe. ¿Qué hacer? Aquí viene. Nosotros. Pero nosotros. Aquí viene. Debemos. Otra vez. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Nosotros, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios que no nos ha permitido caer en la apostasía. Darle gracias a Dios que nos permite hoy conocer con la palabra de Dios qué es la apostasía y nos permite abrir los ojos ante esta realidad. Gracias a Dios que podemos ver. Siga. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio Dios los escogió desde hace tiempos, desde el principio. No se dejen creer de los protestantes que ustedes no están siguiendo a Dios, que ustedes están siguiendo al diablo, que ustedes malditos para el infierno. No,
Dios nos escogió desde el principio. Llevamos 2000 años desde que Cristo fundó la iglesia. Él nos escogió para que estuviéramos dándole gloria a Él desde el principio. Los protestantes, la secta, los apóstatas no vienen desde el principio, vienen desde el año 1520 con Martín Lutero. Nosotros, gracias a Dios, venimos desde el principio. Dios nos escogió desde el principio. Debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Para la salvación. Siga. Mediante la santificación. Aquí está, escuche. Por el Espíritu. Dios nos escogió para la salvación mediante la santificación por el Espíritu. Siga. Y la fe. Y la fe. En la verdad. ¿En qué? ¿En qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y la fe en qué? En la verdad. ¿Y la fe en qué? En la verdad. Dios no nos ha llamado a la santificación por los milagros. Nos ha llamado a la santificación por la fe en la verdad. ¿Otra vez? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad, así nos santificamos. Vamos a aferrarnos a la verdad. Busquemos la verdad. Siga. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿A qué nos ha llamado Dios? A la verdad del Evangelio. Por eso ustedes verán que yo, el hermano separado que quiera debatir, venga con el Evangelio. Vamos a buscar la verdad. Eso no es malo. Dios nos llama a salvarnos a través de la verdad, la fe en la verdad, que fue proclamado por medio del Evangelio. Pues aquí tenemos el Evangelio y de aquí podemos descubrir dónde está la verdad. Si yo estoy equivocado, que me lo muestren ellos. Pero si ellos están equivocados, yo se lo muestro para que el mundo conozca la verdad. Así vamos a ser santificados por medio de la verdad. Entonces, cuando yo les estoy predicando la verdad del Evangelio, no de Pánfilo, no de Petronilo, porque ellos dicen cada uno tiene su propia verdad. ¿A mí qué me importa? A mí me importa la verdad de Dios. Cuando yo vengo a predicarles la verdad con las Sagradas Escrituras, no es porque me guste pelear con los evangélicos, sino que el apóstata se destruye con la palabra de Dios y el amor a la verdad que nos puede salvar. Y Dios quiere que salvemos almas. Y yo tengo que predicar la verdad de la palabra de Dios para salvar a los apóstatas, salvarlos de la condenación. ¿Y por qué los católicos no quieren hacerlo? Porque el diablo no quiere que se salven almas. Y el diablo corta a los católicos con un cuchillo de cartón. ¿Saben cuál es el cuchillo de cartón? La Biblia no se hizo para pelear. Muéstrame un capítulo. Muéstreme un versículo donde diga eso. Yo le muestro varios donde dice lo contrario. Que Cristo peleó con el diablo, con la Biblia. Tírate de ahí porque está escrito. Y Jesús le dice, también está escrito. Tome y deme. Pablo predicaba públicamente con las Escrituras. Rebatía con las Escrituras. Y oiga lo que viene, paren la oreja. ¿Qué hacer el católico? Tenemos los apóstatas, las sectas. Tenemos el secularismo, los que no les importa de Dios y que vienen quitándonos a Dios de todos lados y destruyendo la fe. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, amar la verdad. Siga. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene. Siga. Así que, hermanos. Respiren profundo. Ahí vienen los consejos. Así pues, hermanos. Estad firmes. Otra vez. Estad firmes. Otra vez. Estad firmes. Se lo traduzco en castellano. Un católico no debe irse para allí y para acá, saltando para un culto y para otro, para una secta y para otra. Debe estar firme.
Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos da firmeza? Yo quiero que ustedes pongan la lupa y le hagan zoom. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes en la verdad para que los apóstatas no destruyan nuestra fe? Otra vez, repítalo. Así que, hermanos, estad firmes. Ajá, siga. Y retened la doctrina Ahí que está. habéis. ¿Cómo tenemos que mantenernos firmes? Repítalo. Y retened la doctrina. Otra vez. Y retened la doctrina. ¿Cómo es que el católico se permanece firme en la verdad? Reteniendo la doctrina. Se lo traduzco en castellano. Un grupo de apostolado que no mantenga la doctrina, mañana será protestante, apóstata. Yo vengo de Venezuela, donde he visto legionarios meterse a evangélicos, cursillistas meterse a evangélicos, carismáticos. Vi con mis propios ojos los carismáticos de un pueblo completo, todos, siguiendo a su jefe, se metieron a protestantes y fundaron lo que hoy es la Renovación Carismática Evangélica. ¿Sí? ¿Por qué? Repítalo, no le hicieron caso a Pablo. Escuche otra vez. Sí. Así que, hermanos, estad firmes. Ante la apostasía, el peligro de destruirnos la fe, hay que estar firmes. ¿Cómo? Y retened la doctrina. Ahí está. La firmeza nos la da la doctrina. Pero pregunto, ¿cómo un católico puede estar firme en la doctrina si no le gusta formarse? Que no nos escuchen los protestantes. El pecado número 1 del católico que no le permite conocer la verdad y mantenerse firme es la pereza para formarse. Inviten a una misa de sanación, se llena hasta la plaza. ¿O no? Invítenlo a formarse. Dice ella, mi mamá, vienen 5 pelagatos. Bueno, en Venezuela, no sé aquí. Porque el diablo no quiere que ustedes se preparen y se mantengan firmes en la verdad, manteniendo la doctrina. Y así puedan destruir al apóstata que le llegue a su casa con el poder de la palabra de Dios que sale de su boca. Y por eso el diablo está tocando a muchos católicos y con mentalidad protestante que dice, a los evangélicos no hay que predicarles la Biblia. ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué estudiamos la Biblia si la Biblia no se hizo para pelear? Cuando ustedes vuelvan a escuchar eso, no tengan miedo, háganlo con valentía. Cuando ustedes escuchen, digan, la Biblia no se hizo para pelear, grite usted duro, palabra de Satanás. Porque eso no es palabra de Dios. Y si algún católico o si algún protestante me puede mostrar una cita donde diga eso, más nunca yo lo vuelvo a decir. Pero hasta ahora no ha habido un católico o un protestante que me lo muestre. Y conozco las escrituras y no lo he leído. Y por eso lo reto. Porque eso no existe. Pero eso lo repiten los loros dentro de la iglesia católica. Porque lo escucharon de los protestantes cuando no quieren que se le predique la palabra de Dios. Que la Biblia no se hizo para pelear. No estoy hablando de pelear. Estoy mostrándole que el apóstata solamente se destruye por el poder que sale de la boca de Dios, que es su palabra. Y que el católico, la única manera de no contaminarse de ese sida espiritual que se llama la apostasía, es amando la verdad. ¿Y qué? ¿Y qué? Manteniéndose en la doctrina. ¿Y cómo se va a mantener la doctrina si no tiene formación? Usted se queda ahí. ¿Me ayuda usted para que vean cómo Pablo dice que tenemos que formarnos? Usted se queda ahí. Usted búsqueme. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12.
Cuando Pablo habla de lo que es también la apostasía, ¿se acuerda que en el primera de Timoteo 4:1 dice Pablo, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas? Aquí Pablo dice, viene la apostasía con poder, con mentiras. ¿Cómo le resistimos? Con el amor a la verdad, manteniéndonos en la doctrina. Ahora a Timoteo, ¿cómo le dice Pablo? Pablo le dice, vienen los que reniegan de la fe con espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Cómo tenemos que hacerle frente? Sí, léelo. Primera de Timoteo 4:1 para leerlo completo. El Espíritu nos dice claramente. Otra vez. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente, significa nadie lo puede dudar. No puede haber un católico que lo dude. Y si lo duda, no cree en la palabra de Dios, no es verdadero cristiano. Repítalo. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Retírese un poquito el micrófono. Retírese. No. El mismo micrófono, pero se lo retira un poquito. Retíraselo un poquito. Retírese el micrófono un poquito. Ahí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Cómo hay que hacerle frente a esa gente que trae doctrinas diabólicas? ¿Cómo hay que hacerle frente? Primero dice Pablo, versículo 6. ¿Cómo se le hace frente a esa gente? El versículo 6. Si explica estas cosas a los hermanos. Primero, ¿cómo se le hace frente a la apostasía? Otra vez. Si explicas estas cosas a los hermanos. ¿Cómo se le hace frente a la apostasía? Otra vez. Si explicas estas cosas a los hermanos. Explicándole a los hermanos que todavía no lo saben. Y si usted explica estas cosas a los hermanos, vamos a ver si dice, eso es un pecado, explicarle estas cosas a los hermanos, porque la Biblia no se hizo para pelear. Vamos a ver si es verdad. Repítalo. No, otra vez, repítalo. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Otra vez. Si explicas estas cosas a los hermanos, escuchen, católicos, será un buen servidor de Cristo Jesús. Católico, usted es un buen servidor de Cristo Jesús. ¿Usted le ha explicado a sus hermanos esto? Repítalo. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Lo primero Jesús. Que hay que hacer para enfrentar la apostasía, y llevamos 500 años en la apostasía, es explicarle estas cosas a los hermanos. Segundo, versículo 12. ¿Qué más tenemos que hacer? Versículo 12. Ahí mismo, pero en el versículo 12. No dejes que te critiquen por ser joven. No deje que te critique, te van a criticar, pero eso no le pare ni media. Usted va a ir a explicarle estas cosas a los hermanos, te van a criticar. Le van a decir, no, este no hasta ahora está comenzando en el grupo de apostolado, hasta ahora está leyendo la Biblia y ya viene con esta tontería. Te van a criticar, repítalo. No dejes que te critiquen por ser joven. No importa que usted sea un joven dentro de la iglesia que esté comenzando, no importa. No deje que te critiquen por ser joven. Siga. Trata de ser el modelo de los creyentes. ¿Cómo podemos enfrentar la apostasía? Siendo modelo de creyentes. Siga. Tratas de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar. Primero, ¿cómo vamos a ser ejemplo? Por la manera de hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Explicarle estas cosas a la gente. Eso es un modelo, porque la gente no sabe qué es la apostasía, no sabe que viene gente renegando de la fe. Si lo hacemos, somos verdaderos discípulos de Cristo. Y además, somos un modelo para la gente. Repítalo. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar.
tu conducta, Tu conducta también Tu es caridad. importante. Tu caridad Tu también fe. es importante. ¿Tu qué? tu fe Tu fe es importante. Siga. y tu vida irreprochable. Y tu vida irreprochable. Y hoy, paren la oreja. Paren la oreja. Esto no lo saben los católicos. Siga. Mientras Mientras llego, respiren profundo. dedícate Ya va, a la me empuje, lectura. no me empuje, déjeme respirar aire. Respiren profundo. Otra vez. Mientras llego, Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación. no me empuje, ya vaya, despacio. Esto es lo que la gente no sabe, niña, y hay que repetírselo 1000 veces, otra vez. Mientras llego, Mientras llego, dedícate a la lectura. ¿qué está diciendo la Biblia? Que el católico es muy perezoso para leer, que no se quiere formar, que se va a morir y tenemos que hacerle un letrero donde diga: aquí murió un cristiano que no conoció la Biblia. Entonces dice Pablo: mientras llego, dedícate a la lectura. Eso no ha pasado de moda. ¿Cuántos católicos no han leído la Biblia? Recuerdo que me invitaron a un lugar, varios sacerdotes, varios seminaristas, y una señora que tenía plata bastante nos invitó. Y dijo: queremos darle un almuerzo en el mejor restaurante, yo pago. Pidan lo que quieran. Imagínense usted, dicen que los seminaristas son el estómago de la diócesis. Comimos todos. No, estábamos esperando para comer. Nos estaban sirviendo. Y mientras esperamos la comida, que nos dimos un banquete todos allá, estábamos esperando la comida. Y comenzó la conversación entre los seminaristas. Y conversaban qué libros se habían leído. Y decía uno: yo me leí el de Sócrates. El otro: yo me leí el de Platón. El otro: yo me leí el de Petronilo. El otro: el de Pánfilo. Y han leído tantos libros. Y bueno, uno decía que se había leído como 10, 20, 30, que había perdido la cuenta. Y yo los miraba y yo decía: Dios mío, yo no me leí ninguno de esos. Y uno más y otro más y cada vez más y más. Al fin la señora no aguantó. Y la señora dijo: perdónenme que yo me meta en la conversación de ustedes, porque ustedes son sacerdotes y seminaristas, pero yo es que yo tengo una curiosidad. Yo quisiera saber, y le pregunto a los seminaristas: ¿ustedes ya leyeron la Biblia? Y dijo un seminarista: sí, yo ya comencé a leer el Evangelio de San Mateo. Y la señora: ¿no más? Digo: no, solamente ya me leí el de Mateo, sigo con el de San Marcos. Dijo otro: yo ya me leí los 4 evangelios. Y dijo la señora: ¿no más? No más. Dijo otro: bueno, yo todavía no he comenzado a leerla, pero como en el seminario a veces nos hablan de la Biblia, pues uno tiene más o menos idea. Y así, y ninguno se había leído la Biblia. Dijo la señora: yo quiero saber si alguno de ustedes se ha leído la Biblia. Ninguno se había leído la Biblia. Y dijo la señora: qué extraño. Ustedes que van a ser los futuros pastores de la iglesia, la voz de Dios para el pueblo, y ustedes no se han leído las Escrituras. Me da pena ajena. Y yo hacía como el borrachito: hijo buenito, dígale más. ¿Saben la historia del borrachito? Estaba el cura predicando y decía el cura: porque la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Y el borrachito que estaba en la puerta gritaba: ¡ey, padrecito! ¡Dígale más! Y ustedes saben que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. ¡ey, padrecito! ¡Dígale más! Y ustedes saben que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Dice el borrachito: ay,
ese cura ya comenzó a hablar tonterías, mejor me voy. Epa, la señora, al preguntar quién se había leído la Biblia, ninguno. Y dijo, me da vergüenza, pena ajena. Hubo un silencio sepulcral. Nadie dijo más nada hasta que llegó la comida. Y yo decía, gracias Señor por mandar a esta señora a darle un escarmiento a los seminaristas. Si esos son los seminaristas, ¿qué serán los laicos? Por eso Pablo es sabio cuando dice, repítalo. Mientras llego, dedícate a la lectura. ¿Sabe qué significa dedícate? Que se dedique. Que se dedique. Que tenga un tiempo. Que usted en el día debe tener un horario. Ya sabe a qué hora se levanta, ya sabe a qué hora se acuesta, a qué hora se va para el trabajo, a qué hora se baña, a qué hora. Pero debe tener una hora para leer la Biblia. Y así usted se va a dedicar constantemente a la lectura de la palabra de Dios. Dedícate a la lectura. Repítalo. Mientras llego, dedícate a la lectura. Siga. A la predicación. ¿A la qué? A la predicación. ¿A la qué? A la predicación. Para destruir la apostasía, yo tengo que dedicarme a la lectura. Pero también tengo que dedicarme a lo que los católicos no quieren, porque no hay que pelear, hay que dejar que la gente haga lo que les dé la gana y que el ladrón siga robando. No hay que meterse con ellos, hay que tener caridad, pobrecito. El homosexual siga pecando y no hay que decirle nada, porque eso es hasta malo decirle al pobre hombre. Eso está lleno de amor, puro amor por dentro. Y dejar los evangélicos, uy, no, si ellos son más santos que nosotros, ojalá y nosotros fuéramos santos como ellos. Y eso de que mi hija mejor se meta prostituta, mejor que se meta evangélica. Así pensamos los católicos. Y dice la Biblia, dedícate a la lectura y dedícate a la predicación. Esas dos cosas las hemos abandonado en la Iglesia Católica. Búscame un catequista que le dedique tiempo a la lectura de la palabra de Dios, solo y con los niños en la catequesis. Los hay, pero muy pocos. Búscame un grupo de apostolado que le dedique tiempo a la lectura de la palabra, los miembros de los grupos de apostolado, solo y en comunidad. Los hay, pero muy pocos. Y que se dedique a la predicación con la palabra de Dios. Los hay en menos cantidad. Porque los catequistas predican, pero no con la palabra de Dios. Porque los grupos de apostolado predican, pero no con la palabra de Dios. ¿Y qué están predicando? Palabras que se las lleva el viento. Palabras suyas de usted. Y eso no transforma ni cambia vidas. Lo que transforma y cambia vida es la palabra del Señor. Por algo Jesucristo el Maestro dijo, el católico no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero nosotros los católicos no estamos haciendo caso. ¿Sabe de qué vivimos los católicos? De puro pan. ¿Para qué trabajamos? Para comer. ¿Y para qué comemos? Pues para trabajar. ¿Y qué tiempo le dedica a la Biblia? No tengo tiempo. Porque usted trabaja solo para comer y vive solo de pan, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Eso me lo está diciendo a mí, señor cura? No, a usted no, a los que no leen la Biblia. Es que yo no leo la Biblia, entonces sí es con usted. Eso sí se lo estoy diciendo a usted. ¿Eso me lo está diciendo a mí? No, a usted no, a los católicos que predican sin Biblia. Bueno, yo soy uno de esos, entonces sí es con usted. Los evangélicos se ríen de los católicos que van de misión. Vamos de misión. ¿Cuál es la misión? Visitar casas. No, la misión es vayan
prediquen el evangelio a toda criatura, incluyendo los evangélicos. ¿Qué misión ni qué nada? El Papa ha insistido que tenemos que ser discípulos y misioneros. Discípulo, dedícate a la lectura, déjate formar, dedícale tiempo a la formación, como las primeras comunidades cristianas. Si usted me puede ayudar allí en Hechos 2:42. ¿Qué hacían las primeras comunidades cristianas? Se dejaban formar. Hechos 2:42, óiganlo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está la formación, repítalo. Y Perseveraban constantemente en la doctrina de los apóstoles. en la doctrina, no de Pánfilo ni de Petronilo, de los apóstoles. Perseveraban. ¿Será que si el párroco comienza a dar escuela de formación, los católicos van a perseverar? A lo mejor vengan el primer día, pero el segundo día ya tiempo no tienen, están muy ocupados. ¿Así eran las primeras comunidades? No, las primeras comunidades permanecían, eran constantes a la enseñanza de los apóstoles, cosa que ustedes sin querer rechazan y le sienten como repudio a la formación. Pero todo cristiano debería formarse, y el que no se forma, se deforma. Es una manera de enfrentar la apostasía, es una manera de construirnos en la fe, ir edificándonos en la fe.